Continuando con el tema de aspectos de la física del ultrasonido, hoy vamos a, en esa misma línea, hablar del modo Doppler y lo vamos a presentar similar al tema anterior, donde partimos de toda la formulación matemática que guía y gobierna el modo Doppler del ultrasonido. Vamos a comenzar con el time of flight, en español el tiempo de vuelo. ¿El vuelo de quién? Del pulso del ultrasonido que sale del cristal en el transductor y se convierte en eco. Ese pulso del ultrasonido recorre una distancia en un tiempo. Se da por hecho de que ese pulso se propaga a un movimiento rectilíneo uniforme. Recordando el bachillerato, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel en que la velocidad es una constante. En este caso, esa constante es la velocidad de propagación del sonido con la letra C. Ya vimos en la clase anterior que la velocidad de propagación del sonido está determinada por dos condiciones propias físicas del tejido o el medio por donde viaja el sonido, que es la densidad y la elasticidad. Entonces, partiendo del concepto de que velocidad es igual a espacio entre tiempo, y de ahí despejando tiempo, pues tenemos que el tiempo siempre va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Y como ven ahí aparece un 2 multiplicado por la distancia, que significa que una vez que el pulso es emitido, recorre una distancia para convertirse en eco, y el eco recorre similar distancia hasta que de nuevo llega a el cristal en el transductor. Luego, ¿qué codifica el ecógrafo? El tiempo de vuelo, que es el tiempo desde que el pulso sale del transductor hasta que llega el eco, y ese tiempo incluye el doble de la distancia, que es la profundidad en donde el eco se forma. ¿Qué vemos en esta relación? Que a mayor distancia, mayor tiempo de vuelo. A mayor distancia, es decir, que entre tiempo de vuelo y distancia hay una proporcionalidad directa. De la misma manera que aumenta distancia, aumentará el tiempo de vuelo. Y esa es la codificación de que dispone el ecógrafo para el modo B y todo el modo de imagen por ultrasonido. Siguiente ecuación importantísima en Doppler, el concepto de PRF. ¿Qué cosa es PRF? Pulse Repetition Frequency. En español, frecuencia de repetición de pulso. Si el tiempo de vuelo es el tiempo de salida del pulso y de captura del eco, la frecuencia de repetición de pulso es el inverso, la cantidad de pulsos por unidad de tiempo. Una cosa es el tiempo que demora un pulso hasta que regresa como eco, y otra cosa es la cantidad de pulsos por unidad de tiempo. Como son conceptos inversos, en la misma línea o razonamiento que hay entre periodo y frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Frecuencia es la cantidad de eventos por unidad de tiempo. Periodo es el tiempo que dura un evento. Son inversamente proporcionales. Si se aumenta el PRF, quiere decir que el tiempo de vuelo disminuye. Si el tiempo de vuelo disminuye, significa que la distancia o profundidad en la que se genera el eco disminuye también. Y ahí empieza la relación que va gobernando el comportamiento de los pulsos de ultrasonido. A mayor profundidad de generarse el eco, mayor tiempo de vuelo. A mayor tiempo de vuelo, por mayor profundidad a la que se genera el eco,
menor PRF o frecuencia de repetición de pulso, ya que entre frecuencia de repetición de pulso y tiempo de vuelo hay una relación de proporcionalidad inversa. Entonces, el modo Doppler como efecto Doppler aplicado al ultrasonido como método de imagen de diagnóstico, tiene una ecuación que lo gobierna. Esa ecuación que lo gobierna es la que relaciona el corrimiento de frecuencia Doppler, parto de la base que es conocido ya el efecto Doppler como tal, un efecto de las ondas en que cuando hay un movimiento relativo entre emisor y receptor de ondas, ese movimiento relativo provoca un corrimiento en la frecuencia que captura el receptor con relación a la frecuencia que es emitida cuando no hay un movimiento relativo entre emisor y receptor. Entonces, la frecuencia Doppler es la diferencia entre la frecuencia originalmente emitida y la frecuencia captada producto de un movimiento relativo entre emisor y receptor. ¿Dónde está ese movimiento relativo en el ecógrafo, en la ecografía como tal? El emisor es el transductor, en específico los cristales que emiten el pulso. Ese es un emisor. El primer receptor son los glóbulos sanguíneos que se están moviendo. Al moverse los glóbulos sanguíneos ya introducen un movimiento relativo entre emisor y receptor. El pulso se convierte en eco en los glóbulos sanguíneos que ya se están moviendo. Por lo tanto, ese eco llega otra vez al cristal originalmente emisor, corrido en frecuencia con respecto a la frecuencia que originalmente emite el transductor, que denominamos como FT, frecuencia de emisión del transductor. Frecuencia Doppler es la diferencia entre originalmente emitida el pulso, la frecuencia en que originalmente se emite el pulso, menos la frecuencia que finalmente capta el transductor del eco que se formó en los glóbulos sanguíneos en movimiento. Ese corrimiento de frecuencia involucra la velocidad a la que se mueven los glóbulos sanguíneos, que es la letra V. Involucra la frecuencia del transductor, involucra la velocidad del sonido en la sangre y el coseno del ángulo. ¿Qué entendemos como coseno del ángulo? El ángulo que se forma y se llama ángulo de incidencia, y ahí está el diagramita, ángulo que se forma entre la dirección por donde viaja el pulso que se va a convertir en eco y la dirección por donde viajan los glóbulos sanguíneos, que es el flujo sanguíneo y en definitiva el trayecto del vaso sanguíneo. Como ven, ese ángulo puede ser menor de 90 o mayor de 90. ¿Quién determina que el ángulo sea menor de 90 o mayor de 90? La dirección del flujo. Ahí lo ven con la flechita en el diagramita. Cuando el flujo se mueve en una dirección que forma un ángulo menor de 90 grados, el coseno de un ángulo menor de 90 grados es positivo, lo que significa que la frecuencia del transductor menos la frecuencia a la que finalmente llega el pulso tiene un signo positivo. Cuando el ángulo es mayor de 90, que sería cuando el flujo se mueve en la dirección en la que se forma un ángulo mayor de 90 grados, el coseno de un ángulo mayor de 90 grados tiene el mismo valor que el coseno del ángulo menor de 90 grados, que sería el ángulo suplementario, pero con signo cambiado. El coseno del menor de 90 es positivo, el coseno del mayor de 90 tiene el mismo valor, pero negativo. Y por lo tanto queda en la escala negativa
del Doppler espectral y del Doppler color. Y si es negativo la frecuencia Doppler, es porque la frecuencia a la que llega el eco al transductor está aumentada con respecto a la frecuencia de emisión del transductor. Es decir, cuando se forma un ángulo menor de 90 grados, el coseno es positivo. Cuando se forma un ángulo mayor de 90 grados, el coseno es negativo. Aquí yo voy a rectificar algo porque si no el razonamiento no es del todo correcto. Cuando yo tomé frecuencia Doppler, lo que se toma como diferencia, y aunque ya está escrito, y me perdonan, ahora es que me doy cuenta del error, pero dicen que rectificar es de sabio, cuando la frecuencia Doppler se toma como frecuencia de recepción menos frecuencia de transmisión. Frecuencia de recepción menos frecuencia de transmisión. Es decir, que cuando el ángulo entre sonido y dirección del flujo es menor de 90 grados, el coseno es positivo. La frecuencia de recepción es mayor que la de transmisión. Recepción mayor que la de transmisión. Cuando el flujo va en una dirección con respecto a la línea emisora de los pulsos, que forma un ángulo mayor de 90 grados, el coseno es negativo. Entonces, la frecuencia de recepción es menor que la frecuencia de transmisión. Y eso hace que la diferencia sea negativa y la frecuencia Doppler negativa. Bueno, esos son los términos que componen la ecuación matemática que gobierna el efecto Doppler por ultrasonido. ¿Dónde está el punto en el coseno del ángulo? Y las pautas para discernir hacia dónde viaja el flujo es por el signo del coseno, que da en función del ángulo que está determinado por la dirección del flujo y la dirección del sonido. La segunda ecuación que gobierna el efecto Doppler y la imagen Doppler, tanto en modo color como en modo espectral, se llama límite de Nyquist. Es un límite matemático que viene de la teoría del muestreo. La frecuencia de repetición de pulso es un muestreo de las velocidades sanguíneas de los glóbulos. Las velocidades sanguíneas de los glóbulos son un fenómeno, un movimiento continuo, y el PRF las convierte en una forma discreta o muestreada de capturar las velocidades. El equipo no está continuamente monitoreando las velocidades, las muestrea. Por lo tanto, la frecuencia del muestreo, que es la frecuencia de repetición de pulso, no es arbitraria sobre la rapidez con que se genera la frecuencia Doppler. La rapidez con que se genera la frecuencia Doppler está determinada por la velocidad de los glóbulos. Pero para que el muestreo sea fidedigno, fiel al verdadero comportamiento de la frecuencia Doppler, que en definitiva es el comportamiento de la velocidad, entonces tiene que cumplirse esa ecuación que ustedes ven ahí. La frecuencia de muestreo tiene que ser igual o mayor al doble de la frecuencia Doppler. Y relacionando PRF con el tiempo de vuelo y con la ecuación que determina el tiempo de vuelo, es la última ecuación de esta hoja. El PRF está en función proporcional a la velocidad del sonido en la sangre e inversamente proporcional al doble de la distancia o profundidad a la que se genera el eco. Bien, insisto, tuve un cierto error en la definición de frecuencia Doppler, porque en realidad es frecuencia de recepción menos frecuencia de transmisión.
Es decir, es esta diferencia que ven en la hoja que vieron antes, pero con el signo cambiado. Y observarlo como está escrito, transmisión menos recepción, es un cambio de signo. Y como realmente el ecógrafo lo toma, es recepción menos transmisión. Por eso, si el ángulo es menor de 90, la recepción es mayor que la transmisión y es positiva la diferencia. Si el ángulo es mayor de 90, la recepción es menor que la transmisión y es negativa la diferencia. Entonces, volviendo al PRF, que es la frecuencia de muestreo, el límite de Nyquist, que está basado en el teorema de Shannon, que viene de la teoría del muestreo, establece que la única manera de tomar muestras de un fenómeno periódico, cíclico, que es continuo, y que esas muestras sean representativas y certeras del fenómeno real que es continuo, es que la frecuencia de muestreo duplique la frecuencia de la señal que estamos muestreando, que es periódica. La frecuencia de la señal que estamos muestreando. ¿Quién es la señal que muestrea la velocidad de los glóbulos sanguíneos? La frecuencia Doppler, que es la que capta el ecógrafo. Por lo tanto, el PRF tiene que ser igual o mayor al doble de la frecuencia Doppler, que es la que capta el ecógrafo, que contiene la velocidad de los glóbulos. Entonces, combinando el tiempo de vuelo con el PRF, que es el inverso del tiempo de vuelo, nos queda que el PRF está inversamente relacionado con la distancia, que es la profundidad a la que se genera el eco. Mientras más profundo sea la generación del eco en el cuerpo humano, mayor es la distancia y por lo tanto menor es el PRF posible para esa profundidad. Si estamos en estructuras superficiales, la distancia de generación del eco, que es la profundidad, es mínima, y el PRF disponemos de un rango amplio porque puede ser mayor el PRF posible en estructuras superficiales. Ahora, cuando combinamos el límite de Nyquist y sustituimos el PRF por su valor, y ahora estamos en esta página, que es la segunda, nos queda que la velocidad del sonido dividido el doble de la distancia tiene que ser mayor o igual que la frecuencia Doppler, y sustituimos la frecuencia Doppler por la ecuación original que gobierna el efecto Doppler en ecografía. Y ahí tenemos esta inecuación, que es como se llama, una inecuación, porque está gobernada por un signo mayor o igual. Esa inecuación vamos a despejar la velocidad sanguínea, es la segunda que sigue, y vamos a invertir la inecuación y queda la ecuación número 1 que le pusimos ahí. Y esa es otra forma de expresar el límite de Nyquist. Tenemos una forma de expresar el límite de Nyquist, PRF mayor o igual al doble de la frecuencia Doppler. Y llegamos sustituyendo a esta número 1 ecuación, que es una inecuación, porque es una desigualdad, donde la velocidad sanguínea debe ser menor o igual a esta cantidad de factores. Una constante, que es la velocidad del sonido en la sangre, la profundidad o distancia de generación del eco, la frecuencia del transductor y el coseno del ángulo. Esto significa que si la velocidad de la sangre, que no está en manos de nosotros modificarla, nosotros la vamos a medir, la velocidad de la sangre no está en manos de nosotros modificarla. La velocidad de la sangre está determinada por factores fisiológicos, entre otros, presión arterial y viscosidad de la sangre, además de características
viscoelásticas del vaso sanguíneo, de la pared vascular. Y por supuesto la presión sanguínea, que de una forma está relacionada con la contractilidad del músculo cardíaco, tanto izquierdo como derecho, en sus cavidades ventriculares y auriculares también. Entonces, si la velocidad de la sangre natural, su forma natural, es superior al número que está en el lado derecho de la inecuación, si la velocidad de la sangre supera ese número, dada una frecuencia del transductor que hayamos seleccionado, dado la profundidad del vaso que estamos estudiando y dado el ángulo con que estamos incidiendo el sonido, si ese valor, la velocidad de la sangre, lo supera, tendremos un aliasing. La imagen del aliasing yo creo que todo el mundo la reconoce. Creo que hasta ahí no necesitamos aclarar eso. Creo que todo el mundo sabe identificar un aliasing. Mientras el producto de estos factores, la profundidad, la frecuencia del transductor y el ángulo de incidencia, den un valor superior al de velocidad de la sangre de los glóbulos, no tendremos una imagen de esta velocidad ni en espectro, ni en color con aliasing. Siempre que se cumpla la inecuación 1, donde la velocidad de la sangre sea menor o igual de este factor que está a la derecha, con todos estos, que depende de todos estos otros factores, siempre que la velocidad de la sangre no supere el valor del lado derecho, no hay aliasing. Si lo supera, tendremos un aliasing. Ahora, en la siguiente formulación vamos a discernir los elementos que dispone el operador del equipo de ultrasonido para medir esta velocidad de los glóbulos sanguíneos sin aliasing, haciendo cumplir esta inecuación número 1. Vamos a hablar ahora de esta parte. ¿Cuáles elementos están disponibles en el ecógrafo y que por lo tanto el operador los debe manipular o modificar para medir la velocidad de los glóbulos sin aliasing? Y esta disponibilidad o esta modificación de elementos gobernada por esta inecuación número 1. Listo. Bueno, entonces, reducir esta inecuación de forma tal que en el lado derecho obtengamos una relación de, como había dicho, una relación de desigualdad de forma tal que el lado derecho de la ecuación sea mayor al lado izquierdo, que es la velocidad de los glóbulos. Eso significa que hay que reducir en lo que sea posible este denominador, que es el de 8 veces la distancia por la frecuencia del transductor por el coseno del ángulo, que lo tienen ahí ahora en la lámina. Reduciendo ese denominador aumenta la fracción y tendremos mayor posibilidad de que midamos velocidades de los glóbulos sin aliasing. Ahora, reducir ese denominador lleva a, tenemos la profundidad, es decir, reducir la distancia entre donde colocamos el transductor y la estructura vascular bajo examen. Reducir la distancia a la que se generan los ecos en los glóbulos sanguíneos. Eso hay que manipular el transductor y buscar otras ventanas de acceso a la misma estructura vascular que nos acerquen a ella. La segunda condición sería reducir la frecuencia del transductor en la emisión, ¿no? Que es lo que se llama TX. Reducir la frecuencia de transmisión de los pulsos. La frecuencia del pulso, no la frecuencia de repetición de pulso. La frecuencia de repetición de pulso es la cantidad de pulsos por unidad de tiempo.
La frecuencia del transductor es la frecuencia propia del pulso, Y es lo que se hace cuando uno escoge con qué frecuencia va a trabajar en el transductor, que son frecuencias de emisión o transmisión. Reducir en el equipo la frecuencia de emisión o transmisión es sencillo. Es un ajuste que es reducirla y punto. Y aquí vamos al tema del coseno del ángulo. También sería reducir el coseno del ángulo de incidencia. ¿Cómo se logra reducir el coseno del ángulo de incidencia? Bueno, haciendo otra incidencia de la línea de sonido sobre la estructura vascular, que llevaría también a un cambio en la posición del transductor. Porque para que el coseno quede reducido, el ángulo debe ser mayor, aumentar el ángulo que se forma entre la línea de sonido y la dirección que marca el vaso sanguíneo. Ese es el ángulo que debe de aumentarse. Y el razonamiento sigue a la definición de la función trigonométrica coseno de ángulo. El coseno del ángulo toma el valor 1, que es su máximo valor, cuando el ángulo es 0 grados. 0 grados significa en la imagen en modo Doppler, paralelo el haz por donde viajan los pulsos y la dirección que sigue el vaso sanguíneo, que es la misma que sigue los glóbulos sanguíneos. Entonces puede ser paralelo y el ángulo es 0 grados, puede ser antiparalelo y el ángulo es 180 grados y el coseno valdría menos 1. 0 y 180 dan el mismo valor del coseno, pero con signo cambiado. Entonces el máximo valor del coseno es el mínimo valor del ángulo, que es 0 o 180 grados. Bien, si el ángulo toma su valor 90 grados es cuando el coseno se hace 0. Por eso hablamos de aumentar el ángulo, para que vaya de valores que se peguen más a los 90 grados y por lo tanto el coseno se va a pegar más a 0 grados. Y eso es otro elemento que llevaría a reducir el denominador de esta inecuación y nos da un mayor rango de medida de la velocidad sin aliasing, velocidad de los glóbulos. Aproximamos el coseno a 0 grados sin que llegue a 0, poniendo ángulos más cercanos a 90 grados. Entonces, estos son los factores que podemos, unos manipularlo en el ecógrafo y otros en la forma en que incidimos el haz de sonido, tanto en mejorar reduciendo la profundidad del vaso sanguíneo, buscando otra ventana de acceso, como en inclinar de otra manera el transductor para que el ángulo de incidencia se aumente. Una vez que yo vea que aumentó el ángulo de incidencia porque incliné de otra manera el transductor, le digo al ecógrafo, haciendo el correspondiente ajuste del ángulo, de qué ángulo se trata, y si lo llegamos a acercar a los 90 grados, el coseno va a acercarse al 0 grado y por lo tanto el rango de poder medir velocidades de los glóbulos sin aliasing será mayor. Entonces, estos factores los vamos a ver en la práctica en el equipo de ultrasonido, cómo se manipula. Es decir, que el tema del aliasing y la medida certera de las velocidades sanguíneas, sobre todo a nivel sistólico, no solo es el PRF aumentado. Hay que tener en cuenta la profundidad, la frecuencia del transductor y el ángulo con que hacemos incidir los pulsos a la estructura vascular bajo estudio, gobernados por estas formulaciones matemáticas que hemos expuesto hoy aquí, porque no son ajustes arbitrarios, tienen que seguir
el razonamiento que está implícito en las ecuaciones matemáticas. Y eso es lo que hemos tratado de transmitir. No son ecuaciones complejas. Las ecuaciones complejas son las ecuaciones diferenciales, que llevan integrales, que lleven derivadas parciales. Eso sí es una ecuación compleja. Pero estos son ecuaciones matemáticas prácticamente de aritmética simple, no de cálculos complejos. Luego no es tan difícil de razonar, por eso las pongo, porque en el bachillerato eso era el pan nuestro de cada día en la asignatura de física y matemática, a resolver ecuaciones. Hay que acordarse de esas cosas para tener un entendimiento fundamentado de los ajustes, no empírico. Fundamentado de los ajustes, no empírico. Las cosas se hacen con un fundamento, con un razonamiento, no por una casualidad de que esto moví y solo se arregló, no porque después vuelve a suceder y no sabemos cómo era que lo habíamos arreglado. Bueno, la segunda parte es práctica y con el ecógrafo.